Muy bien, pues buenos días a todos. En este vídeo de hoy vamos a hablar sobre el discernimiento. El discernimiento es como el proceso de toma de decisiones, ¿no? En el que intentamos discernir o distinguir cuál es la decisión correcta que debemos tomar. Entonces, nuestra vida está llena de decisiones, ¿no? En cada momento de nuestra vida tenemos que tomar miles de decisiones. Algunas son más fáciles, por ejemplo, el decidir qué vas a desayunar o qué ropa te vas a poner, y otras son más complicadas, por ejemplo, decidir qué carrera vas a estudiar o en qué quieres trabajar en el futuro, ¿no? O en definitiva, qué vas a ser de mayor, ¿no? A muchos de nosotros, pues muchas veces, por no decir siempre, el tomar decisiones importantes nos agobia, ¿no? Y nos gustaría que la toma de decisiones fuese un poco más fácil de lo que es, ¿no? Y que solo hubiese que decidir, por ejemplo, entre dos alternativas. Pero la realidad es que muchas veces tenemos que decidir entre más de dos alternativas, entre bastantes alternativas, ¿no? Y hay veces en que hay alternativas que son buenas y otras no tan buenas, pero también lo que ocurre muchas veces es que tenemos que decidir entre dos alternativas que parecen igual de buenas, ¿no? Entonces, en estos casos en que las dos alternativas parecen igual de buenas, todavía se hace más complicado tomar una decisión. Y además a esto se suma que la gente toma las decisiones de distinta manera, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son más de tomar decisiones sobre la marcha y que se lanzan sin pensarlo mucho, y otras que en cambio dan 1000 vueltas antes de tomar una decisión. Entonces, con toda esta variedad de toma de decisiones, pues nunca sabemos muy bien cuál es la clave para saber qué decisión tenemos que tomar, ¿no? Pero los cristianos tenemos una buena noticia, que es que tenemos un comodín, ¿no? No sé si habéis visto el programa de ¿Quién quiere ser millonario alguna vez? Era un programa de preguntas en el que te daban, cada pregunta tenías que elegir entre 4 opciones, cuál era la correcta, y dentro del programa pues tenías varios comodines, ¿no? Y uno de esos comodines era el comodín de la llamada, en el que tú podías llamar a quien quisieras a pedir consejo para ver qué opción elegir, ¿no? En la pregunta. Entonces, en nuestro caso, como cristianos, pues nosotros tenemos el comodín de la llamada, ¿no? Que es que nosotros podemos pedir consejo a Dios para saber qué decisión tenemos que tomar en cada momento. También durante este verano fui a una peregrinación a Santiago de Compostela, y en Santiago tuvimos una charla muy interesante de Diego Blanco, que es un escritor que ha escrito un libro que se llama Un camino inesperado, sobre el significado cristiano del Señor de los Anillos, ¿no? Y que habla de cómo es la vida del cristiano. Y es un libro súper recomendable y súper interesante. Y bueno, aparte de este libro, tiene una serie de libros más infantiles que se llaman El Club del Fuego Secreto. Y estos libros son libros de toma de decisiones. Un libro como de toma de o de crea tu propia historia, ¿no? Entonces, en estos libros lo que tienes es que tomar decisiones que te van a ir llevando a distintos episodios, ¿no? O a distintas situaciones en la historia, ¿no? Entonces, eso, pues empiezan diciéndote, apareces en una cueva a oscuras, ¿no? No sabes, no recuerdas cómo has llegado hasta allí, tienes que tomar una decisión. ¿Sales de la cueva o sigues hacia adentro, ¿no? Entonces tú decides, ¿no? Bueno, si sigues hacia adentro, ve a la página 40, y si no, pues a la página 10. Y entonces, pues eliges ir hacia adentro y te dice, bueno, te has encontrado con un dragón y te ha comido. Fin de la historia, ¿no? O te dicen, pues te encuentras con un mago que te da 2 pociones, ¿no? Tienes que elegir entre una u otra. Y así vas eligiendo, según las decisiones que tomas, vas creando tu propia historia, ¿no? Entonces, bueno, en esta serie de libros, el autor, Diego Blanco, nos contaba que había escondido en uno de estos libros una escena en la que se dan un beso el chico y la chica protagonistas, ¿no? Y su hija, la hija del escritor, iba siguiendo esta serie de libros y quería encontrar la escena del beso, ¿no?
Entonces leyó el libro un montón de veces, tomando cada vez distintas decisiones para intentar llegar a la escena del beso, pero nunca conseguía llegar, ¿no? Y por fin un día, desesperada, se acercó a su padre y le dijo: «Papá, dime qué tengo que hacer, ¿no? ¿Qué decisiones tengo que tomar para encontrar la escena del beso, para llegar al beso?». Y entonces Diego Blanco nos contaba que en ese momento se dio cuenta de que lo que estaba haciendo su hija era lo mismo que rezar, ¿no? Y es que nuestra vida es como un libro de estos de toma de decisiones, ¿no? Todo el mundo quiere llegar al final feliz, pero no sabemos qué decisiones tenemos que tomar para alcanzarlo, ¿no? Pero nosotros, igual que esta niña, tenemos suerte porque el autor del libro, el autor de la historia, es nuestro Padre, ¿no? O sea, el autor de nuestra historia es Dios, ¿no? Y Dios sabe qué decisiones tenemos que tomar para llegar al final feliz. Entonces, como el autor del libro es nuestro Padre, podemos nosotros hacer trampas y preguntarle, ¿no? O sea, preguntarle a Dios, pues, qué decisiones tengo que tomar ahora, en este momento, pues para llegar al final feliz, porque Dios conoce toda tu historia, ¿no? Y sabe cuál es el mejor camino para llegar a la felicidad. Entonces, así pues tiene sentido pedir consejo a Dios para las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Este proceso de toma de decisiones teniendo en cuenta a Dios, ¿no? Pidiendo consejo a Dios para intentar hacer su voluntad, la Iglesia le llama discernimiento. Entonces, cuando uno oye la palabra discernimiento y cuando oímos hablar de preguntarle a Dios qué tengo que hacer o qué quieres de mí, pues ya nos viene el tema de la vocación, ¿no? Y pensamos que este tema del discernimiento solo se refiere a distinguir si Dios te pide que te cases o que seas sacerdote o monja. Y ya entramos en crisis, ¿no? Pero realmente el tema de la vocación pues es mucho más profundo, ¿no? Y bueno, lo veremos un poco en este vídeo. Entonces, también siempre tenemos la tentación de pensar que para Dios lo único importante es como lo espiritual, ¿no? Y que lo material pues no le importa nada. Pero esto no es así, ¿no? Jesús en el Evangelio ya dice, ¿no? Pues que todos los cabellos de vuestra cabeza están contados, ¿no? Y esto se puede traducir como que a Dios le importamos tanto que le importan también lo que vas a comer esta tarde, ¿no? O sea, le importa si vas a comer espaguetis o croquetas, ¿no? Una decisión tan simple que ni nos damos cuenta de que la tomamos, ¿no? Pues a Dios también le importan esas cosas, ¿no? Entonces, a Dios le importa todo en tu vida porque nuestra vida es una, ¿no? Entonces, lo material y lo espiritual en nuestra vida están unidos. Entonces, a Dios también le importa tanto tu vocación profesional como la vocación espiritual, por así decirlo, ¿no? Porque todo en esta vida y en nuestra vida tiene un sentido y un valor para Dios. Entonces tiene sentido pedirle a Dios consejo para todo, ¿no? Para lo material y para lo espiritual y para las decisiones más pequeñas y más simples en nuestra vida, ¿no? Porque a Dios todo le importa. Además, pues aquí qué mejor que pedir consejo a Dios, ¿no? Para nuestra vida, porque Dios es nuestro creador. Dios conoce nuestra historia y desde antes de que nacieras Dios ya tenía un plan para ti, ¿no? Y sabe de qué manera concreta cada uno de nosotros está llamado a ser feliz en cuerpo y alma, ¿no? Entonces, Él es el autor de nuestra historia y Él sabe cuál es nuestro camino para llegar a la felicidad, nuestro camino concreto, ¿no? Y además el plan que tiene para nosotros es un plan de paz, ¿no? De porvenir y de esperanza, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo de pedir consejo a Dios para toda nuestra vida. Y bueno, así para resumir un poco, pues el tema del discernimiento ya vemos que no tiene que ver solo con la vocación más espiritual, sino que el discernimiento se puede hacer y se debe hacer con cada decisión de nuestra vida, incluyendo las más simples, porque todas le importan a Dios, y que además el discernimiento no es una cosa que se haga en un momento puntual y una única vez en la vida, sino que es algo continuo, ¿no? Que tenemos que ir haciendo siempre, porque Dios nos está hablando y nos guía en cada momento de nuestra vida, ¿no? Entonces, una vez visto esto, pues que vemos que es importante pedir consejo a Dios en cualquier momento, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios, ¿no? Porque esto no es tan fácil como si Dios nos llamase por teléfono. Ojalá fuera así, ¿no? Pero ¿de qué manera podemos escuchar la voz de Dios?
Bueno, por lo pronto tenemos ya una buena noticia, que es que sin necesidad de hacer discernimiento, ya sabemos cuál es nuestra vocación esencial, ¿no? Y nuestra vocación esencial es la vocación universal a la santidad. Cuando uno dice la palabra o escucha la palabra santo, piensa que el ser santo es algo excepcional, ¿no? O extraordinario. Pero la verdad es que todos podemos ser santos y no solo eso, sino que todos estamos llamados a ser santos, ¿no? Y esto pues lo han dicho ya los tres papas, los tres últimos papas, ¿no? Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, que nos recuerdan pues que el ser santo es un camino que dura toda la vida, ¿no? Que la vocación del cristiano es la santidad y dura toda la vida. Luego pues el ser santo no es el ser perfecto, sino que es el caminar buscando a Dios y a su voluntad, ¿no? Entonces todos podemos ser santos, ¿no? ¿Y cómo aplicar entonces esta llamada a la santidad en nuestra vida diaria? Bueno, pues la vocación a la santidad es también la vocación al amor, ¿no? Entonces, nosotros podemos ser santos cuando aplicamos en nuestra vida los dos principales mandamientos, que son el amar a Dios y el amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en la medida en que pongamos en el centro de nuestra vida estos dos mandamientos, llegaremos a ser santos, ¿no? Y si conseguimos poner en nuestra vida estos dos mandamientos en el centro, también la toma de decisiones será más fácil, ¿no? Si aprendemos a tomar las decisiones basándonos en el amor a Dios y en el amor a los demás. Además, es el amor que pongamos en nuestras decisiones lo que les va a dar valor, ¿no? Porque también puede ser que nosotros al final tomemos las mejores decisiones para conseguir el mejor trabajo, ¿no? El trabajo de nuestros sueños, que nuestras decisiones sean tan buenas que nos lleven a conseguir un premio Nobel o que nos lleven a ganar muchísimo dinero, pero realmente estas decisiones no van a valer nada si no están basadas en el amor a Dios y a los demás, ¿no? Si no las tomaste con ese horizonte. Y ya más concretamente, ¿cómo podemos entonces tomar nuestras decisiones, ¿no? Intentar llegar a la santidad en nuestra vida diaria, ¿no? Nuestras decisiones más concretas de nuestra vida? Bueno, todos seguramente habremos tenido experiencia de llevar nuestras necesidades y preocupaciones a Dios y sentir que no nos ha escuchado, ¿no? O no estar seguros de lo que quiere decirnos. Porque a veces nosotros, bueno, es difícil distinguir, por ejemplo, lo que quiere Dios de lo que queremos nosotros, ¿no? O distinguir lo que no quiere Dios de lo que a nosotros nos da miedo, etc. Pero para esto, pues aquí entra en juego la Iglesia, ¿no? Que nos da bastantes recursos para saber cuándo nos está hablando Dios y qué nos está diciendo, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos la Biblia, ¿no? La Escritura, el Catecismo de la Iglesia, las historias de todos los santos, muchos santos que nos enseñan cómo tenemos que discernir y ya más concretamente, pues personas que tenemos muy cercanas y que han tenido experiencia en el discernimiento porque ya han sabido distinguir cuál es su vocación, ¿no? Pues por ejemplo un director espiritual, un catequista, nuestros padres, etc., ¿no? Entonces a ellos también les podemos pedir consejo. Y ya más en concreto, la Iglesia también da 5 indicaciones básicas para saber cómo discernir, ¿no? Entonces la primera es rezar, el tener un hábito permanente de oración, ¿no? Entonces, pues rezando puedes pedir ayuda a Dios para que te diga qué es lo que debes hacer, ¿no? Y qué decisión tienes que tomar, pero además hay que también tener paciencia para saber esperar la respuesta de Dios, ¿no? Porque nosotros siempre queremos tener una respuesta o tener todo ya inmediatamente, pero Dios funciona de otra manera, ¿no? Y Dios se toma su tiempo y los tiempos de Dios pues son distintos a los nuestros, ¿no? Entonces hay que saber esperar con paciencia la respuesta de Dios, pero a la vez mantenerse atento para saber distinguir cuando nos está hablando Dios, ¿no? Y Dios nos puede hablar de distintas maneras. Pues lo primero a través de la palabra, ¿no? De la escritura, también a través de los sacramentos, a través de otras personas, ¿no? De los amigos,
de la creación, ¿no? Nos habla Dios y también nos puede hablar directamente al corazón. Entonces, cuando Dios nos habla directamente al corazón, pues podemos referirnos a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que San Ignacio distingue lo que llama mociones del espíritu, ¿no? Mociones del alma. Esas mociones del espíritu las hemos tenido todos y son esos pensamientos o sentimientos, deseos e inclinaciones, esos movimientos del corazón que influyen en nuestra toma de decisiones. Entonces, en concreto, San Ignacio distingue dos tipos de emociones del espíritu, que son las consolaciones y las desolaciones. Las consolaciones vienen de Dios y son esos sentimientos o movimientos del corazón que nos llevan a amar más a Dios y a los demás, ¿no? Que nos llevan a alabar a Dios, que nos dan alegría y esperanza, ilusión, ¿no? Fe, que nos dan como motivación y fuerza para mantener las obras buenas, ¿no? Para seguir haciendo obras buenas, ¿no? Y siempre son suaves, ¿no? Son como emociones suaves. Y por otro lado tenemos las desolaciones, que son lo contrario. Las desolaciones vienen del demonio y serían como esos sentimientos o movimientos del corazón que nos llevan a la tristeza, a la desesperanza, a la pereza, a la falta de ilusión, ¿no? A la inquietud, a la tibieza, ¿no? Y que nos llevan también a la falta de amor y a la falta de fe, ¿no? Y nos intenta inquietar con falsas razones y paralizarnos para que nos sigamos haciendo obras buenas. Entonces, San Ignacio recomienda que en tiempos de desolación, que siempre hay, no se tomen decisiones importantes, sino que se mantengan las decisiones que se tomaron en los momentos de consolación. Y en esos momentos de desolación también es importante mantener la paz y tratar de mantener la paz, pero sobre todo seguir rezando, ¿no? Y tener paciencia, porque Dios permite esos momentos de desolación por algo, ¿no? Luego, el segundo punto, una vez hemos rezado, es conocerse a uno mismo, ¿no? Y aquí, para conocernos a nosotros mismos, pues también tenemos que pedir ayuda a Dios, porque Dios, que es nuestro creador, es el que mejor nos conoce, ¿no? Mejor que nosotros mismos. Y entonces le podemos pedir a Dios que nos ayude a conocernos a nosotros mismos más profundamente, ¿no? Y podemos pensar, pues, qué es lo que se nos da bien hacer, ¿no? Qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿no? Cuáles son nuestras ilusiones y motivaciones y por otro lado, pues cuáles son nuestros miedos y limitaciones, ¿no? Para intentar distinguir en qué eres bueno y qué es lo que te gusta hacer, ¿no? Y también pues podemos pedir a Dios que nos muestre cómo ha obrado en nuestra vida hasta este momento, ¿no? Para que nos demos cuenta del camino que lleva nuestra vida. Luego, el tercer punto, una vez hemos rezado y nos empezamos a conocer a nosotros mismos, es informarnos, ¿no? Y hacer una lista con las ventajas y desventajas de las distintas alternativas que tenemos. Por ejemplo, a la hora de elegir una carrera o un trabajo, pues hacer una lista de las ventajas y desventajas de ese trabajo e intentar ver si nos imaginamos en ese trabajo en el futuro. Y en este momento en el que también estamos haciendo la lista de ventajas y desventajas, pues seguir prestando atención a esas mociones del espíritu y movimientos del corazón, ¿no? Y elegir pues la opción que veamos que más nos gusta, ¿no? Que más nos puede ayudar y también la que veamos que se ajusta a la voluntad de Dios, ¿no? La que nos va a llevar a amar más a Dios y a los demás, ¿no? Y la que nos provoca pues alegría, ilusión, esperanza y fe, ¿no? Siguiendo esas mociones del espíritu. Luego, una vez hemos tomado la decisión, pues hay que confirmar la decisión, otra vez volver a dedicar tiempo a la oración, ¿no? Y pedirle a Dios que te dé paz si la decisión que has tomado es la correcta. Aquí es importante también dar un poco de tiempo porque puede ser que tengamos paz, pero que en realidad sea un alivio, una paz inmediata, pues por haber tomado ya una decisión, sea cual sea, ¿no? Pero la paz de Dios es más duradera, ¿no? Entonces, si la paz dura, significa que hemos tomado la decisión que se ajusta con la voluntad de Dios, ¿no?
porque lo que quita la paz no es de Dios. Y por último, el último punto sería seguir confiando en Dios, ¿no? Incluso cuando ya hemos tomado la decisión y creemos que es la que se adecua a la voluntad de Dios, es importante seguir confiando en Dios porque puede que vengan dificultades, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que hayamos dedicado mucho tiempo a pensar qué carrera vamos a estudiar, ¿no? O en qué universidad vamos a estudiar o qué trabajo vamos a coger y que pensemos que ese se adecua a la voluntad de Dios, pero que de repente no nos admitan, ¿no? En la carrera que queríamos o en el trabajo que queríamos, no nos admitan. Entonces, en este momento es importante seguir confiando en Dios porque los planes de Dios no son nuestros planes, ¿no? Y Dios puede tener un plan para nosotros que ahora mismo no entendamos, ¿no? Entonces, también es importante darse cuenta de que si no es de Dios, ni aunque insistas, y si es de Dios, ni aunque te alejes, ¿no? O sea, hay que tener también paz de que si nosotros vamos a tomar una decisión incorrecta que Dios no quiere que tomemos, Dios no nos va a dejar que salga esa decisión, ¿no? Si la decisión que vamos a tomar es correcta, pase lo que pase, pues Dios va a dejar que lleguemos a esa decisión, ¿no? Y si Dios pues quiere que tomemos una decisión que es incorrecta y permite que llevemos a cabo esa decisión, pues será también por algo, ¿no? Será porque entra dentro del plan de Dios, ¿no? Porque el plan de Dios siempre es más grande que tus errores, ¿no? Entonces, tomes la decisión que tomes, si es la voluntad de Dios, pues Dios te va a dejar que sigas por ahí y si no, pues no va a dejar que tomes esa decisión, ¿no? Y pues para resumir todo lo que hemos estado viendo en este vídeo, hay una oración muy bonita de Thomas Merton que creo que la podemos aplicar todos, ¿no? Y que dice así: Dios y Señor mío, no tengo idea de a dónde voy, no veo el camino delante de mí, no puedo saber con certeza dónde terminará. Tampoco me conozco realmente, y el hecho de pensar que estoy siguiendo tu voluntad no significa que en realidad lo esté haciendo. Pero creo que el deseo de agradarte, de hecho, te agrada, y espero tener ese deseo en todo lo que haga. Espero que nunca haga algo apartado de ese deseo. Y sé que si hago esto, me llevarás por el camino correcto, aunque yo no me dé cuenta de ello. Por lo tanto, confiaré en ti siempre, aunque parezca estar perdido a la sombra de la muerte. No tendré temor porque estás siempre conmigo y nunca dejarás que enfrente solo mis peligros. Amén. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos. Muchas gracias.